al Señor día a día, día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Levante el nombre del Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo nombres, adórele. Su nombre es sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es, su nombre es sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas tu palabra. Bendice a mi hermana Damaris, úngela, tu sierva. Bendice nuestros corazones y nuestras vidas. Habla nuestro entendimiento, habla nuestro ser. Te damos gracias, Dios. Bendice, Dios, a los niños. Bendice a los maestros de escuela dominical. Bendice, Señor, a los padres. Bendice cada vida y cada corazón. Gracias por tu fidelidad. Bendice a los hermanos que han prometido. Bendice sus trabajos, su sustento y su ser. Bendice tu palabra en esta hora, por el nombre de Jesús. Amén. Así de pie. Gracias, Jesús. Vamos a abrir así nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14. Estamos haciendo la clausura de nuestro cuadernillo. Los adultos nos faltan alguna clase. En la escuela infantil ya estamos cerrando, pero vamos a hacer una reflexión y a tomar un punto nuevo en esta mañana. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. En este cuadernillo que estuvimos estudiando con los niños, empezamos a ver acerca del yo soy. Empezamos a ver que el nombre de yo soy es eterno. Amén. Es el nombre del Padre.
el nombre que siempre ha existido. A Dios nadie lo creó, Él existe, ha existido desde siempre, amén. Y sabemos que Él es el principio de todas las cosas, alfa y omega, ¿verdad? Lo decían los niños, lo vimos en nuestras clases. Él es el principio, Él ha estado desde el principio de la creación, desde el principio de nuestra vida, amén. Él va a estar, dice la Escritura, dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, amén. Y Él va a estar, decíamos, Él también tiene con memoria, Él planeó nuestro nacimiento, pero también tiene el tiempo de nuestra partida, ¿verdad? Cuando veíamos alfa y omega, Él tiene todo el tiempo en sus manos, amén. Entonces después seguimos viendo que el Señor, el Verbo, se encarnó y dice, y habitó entre nosotros, y el Señor Jesús es el Hijo de Dios, amén, que vino al mundo, ¿para qué? Para salvarnos. Y Él, en referidas diferentes ocasiones en los evangelios, habló de sí mismo como el yo soy, como Dios eterno, amén. Y es lo que decían los niños en esta mañana. Y vamos a ver entonces solamente un pequeño resumen y vamos a algo que esta mañana quiero hablar con ustedes. Dice entonces en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, amén. Vimos cada palabra en diferente lección. Dice, yo soy el camino. Y referente a esto decíamos, cada persona quiere encontrar, hacerse su propio camino para acercarse a Dios. Pero Jesús, ¿verdad? Decíamos, hizo una declaración definitiva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Decíamos la semana pasada, Él no nos vino a enseñar un camino, un buen camino. Él no nos vino a enseñar una verdad, sino Él afirmó de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús como camino, Jesús como verdad y como vida hizo lo necesario para que usted y yo regresemos a la casa del Padre. Eso dice, porque donde yo estoy, vosotros también quiero que estén. Amén. Vamos a Isaías 53. Porque mire, hablábamos cuando decíamos acerca de la verdad, ¿verdad? Hubo muchos que quisieron enseñar, Buda, Mahoma, ¿verdad? Y otros que vinieron a enseñar algo, pero ninguno afirmó ser el camino ni la verdad, porque ninguno hizo lo necesario para que nosotros pudiéramos regresar a la casa del Padre, ¿sí? Pero Jesús como camino, verdad y vida, hermanos, Él pagó un precio por nuestra vida, amén, hizo lo necesario, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar, nosotros como pecadores merecíamos la muerte y el infierno. Sí, hermanos, merecíamos vivir separados eternamente de Dios, pero Él, Jesucristo, hizo un camino, se convirtió en ese camino para acercarnos al Padre, amén. Isaías 53 nos dice, ¿verdad?, cómo Él se convirtió en ese camino para acercarnos a Dios. Dice la Escritura en el versículo 3, Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí, hermanos? Entonces, como resumen de nuestras clases, Él no dijo, yo les vengo a enseñar un camino y una verdad. Dijo, yo soy. Porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Azotado, herido, molido. ¿Pero por qué? Dice, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Amén. Porque dice la palabra de Dios en otra escritura, porque la paga del pecado es muerte.
¿sí? Porque por pecadores merecemos estar separados de Dios, pero Él con su vida en la cruz del Calvario, hermanos, pagó por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, amén, y abrió un camino para acercarnos a Dios, amén. ¿Puede alabar el nombre del Señor? Amén. ¿Sí, hermanos? Porque Él estuvo dispuesto con su vida a pagar para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay manera de acercarse al Padre si no es a través de Jesucristo. Hoy todo el mundo se puede inventar un camino, una religión, una filosofía, pero la Escritura es clara cuando dice, ¿verdad?, la única manera de acercarse al Padre Celestial, al que siempre ha existido, amén, es a través de Jesucristo, amén. Entonces, en esta mañana quiero que tomemos un poquito de la lección que sigue, que es yo soy la vid, ¿sí? No voy a tardar mucho, nada más quiero que reflexionemos en esto. Vamos a ir a la Escritura. Él es el camino, la verdad y la vida, pero también Él dijo, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Vamos a Juan 15:1. Vamos a tomar solamente un punto aquí. Después lo vamos a ver ya en nuestra clase. Juan 15:1. ¿Lo tienen? Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí, hermanos? Entonces, no solamente el Señor es el camino, la verdad y la vida, sino dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid, hermanos? Es una planta, ¿verdad? ¿Que da qué? Uvas, ¿verdad? La vid es una planta que da, si lo vemos, ¿verdad? En tipos de árboles es un arbusto que es tipo enredadera, ¿sí? Que da frutos. Pero aquí la comparación que nos hace dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará. Esta vid verdadera, dice, tiene pámpanos. En otras palabras, ¿qué es? Ramas, ¿verdad? Un árbol, hablemos de árboles en general, un árbol tiene ramas que están adheridas, ¿verdad?, al tronco de ese árbol, ¿verdad? Y las ramas se alimentan de ese árbol, ¿verdad? Entonces los pámpanos en la vid son esas ramas que están adheridas, ¿verdad?, de las cuales se nutren, de las cuales reciben vida. ¿Sí, hermanos? De las cuales entonces dice aquí, ¿verdad?, que nosotros como cristianos somos ¿qué? Pámpanos, somos ramas, que si estamos pegados y unidos, ¿verdad?, a la vid que es el Señor Jesucristo, podemos tener vida. ¿Sí, hermanos? Dice aquí, y todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Cuando nosotros tenemos arbolitos en nuestra casa, hermanos, nos damos cuenta que si alguna rama se llega a lastimar, ¿qué pasa con esa rama? Se seca, ¿verdad? Porque a lo mejor usted pasó y con algún objeto la rompió, aunque sigue ahí, ¿verdad? Pero no sigue recibiendo la vida ni los nutrientes necesarios para mantenerse viva, y se empieza a secar. Usted ve ya se empezó a secar esa rama, ¿verdad? Y ya la empieza a ver que cambia de color y un día la ve seca. Entonces, todo cristiano, hermanos, que está unido a Jesucristo tiene vida. Pero aquel que empieza, ¿verdad?, a romper su relación con Jesucristo, ¿verdad?, empieza ¿a qué? A morir, ¿sí? Empieza a secarse. Entonces, el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Amén. Yo soy la vid verdadera, yo soy esa vid auténtica. Ahora, vemos nosotros, hermanos, que el fruto de la vid es la uva, ¿verdad? Y esta produce vino, ¿verdad? De la uva se saca el vino, ¿verdad? Y es un tipo del gozo. ¿Sí, hermanos? Es un tipo de gozo, es un tipo de alegría y regocijo. Cuando nosotros, hermanos, descubrimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, amén. Cuando nosotros descubrimos ese sacrificio de Él en la cruz del Calvario,
¿verdad? Y lo aceptamos como Salvador, nos estamos uniendo a esa vid y empezamos a disfrutar de esa vida, dice la Escritura, de esa vida que abundante que Él tiene para nosotros. ¿Cómo era nuestra vida sin Jesús, hermanos? Había tristeza, había decepción, había frustración. Mucha gente antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Quería morirse porque tenía muchos problemas, ¿sí? Y usted puede decir, yo también tengo muchos problemas. Vamos a ver algo importante en esta mañana antes de irnos, ¿sí? Hay mucha gente que no tiene a Cristo y tiene problemas, pero que cuando conoce a Jesús, cuando conocimos a Jesús, hermanos, lo aceptamos como Salvador. Es como si fuimos puestos, unidos a esa vid verdadera que es el Señor Jesucristo, que es fuente de vida, de gozo, de poder, de paz, amén, de amor. Y nuestra vida fue transformada, nuestra vida fue cambiada porque Jesús nació en nuestro corazón y nosotros nos unimos a Él. Amén. Pero ¿qué pasa? Vamos a la Escritura. Vamos a ver aquí en Isaías 5, ¿sí? Si nosotros al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador fuimos adheridos a esa vid verdadera de la cual brota la vida, el gozo, la paz, la bendición, ¿sí, hermanos? Isaías 5, ¿verdad? Les dije. Perdón, estaba yo en otra cita. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, vamos a Isaías 5:1, dice, ahora contaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado despedregándola y plantándola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mi viña y mí. ¿Qué más había de hacer a mi viña que no haya yo hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que ella llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, y quitaré su vallado, y será para ser consumida. Aportillaré su cerca, y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hay de los que se juntan en casa con casa, y allegan heredad a heredad hasta acabar el término. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. ¿Sí? Hasta ahí vamos y después continuamos. Vamos a ver aquí un principio, ¿sí? Esto lo vamos a continuar en la siguiente lección, pero vamos a ver algo importante. Dice la palabra de Dios, todo pámpano que en mí, que está en mí, lleva fruto. Y decía, cuando aceptamos a Cristo fuimos unidos, y esa paz, esa bendición, ese gozo vino a nuestra vida. Pero aquí nos da algo, dice que el Señor, esta porción de la Escritura representa a Israel, dice. Nos representa a nosotros Israel espiritual. Dice que el Señor, ¿verdad?, vino y plantó una vid. Esa vid nos representa a nosotros también. Ahora, hay una pregunta que dice aquí en el versículo 4. Dice, ¿qué más había de hacer para mi viña que no haya yo hecho? Y nos da la descripción, dice en el versículo 2. Había cercado la viña, ¿sí? Versículo 2, vamos a leerlo ahí. Dice, él plantó una viña y la había cercado, y le había quitado las piedras, y había edificado una torre, y había puesto cerca un lagar. O sea, el que sembró la viña, hermanos, había hecho todo lo necesario para que esa viña tuviera un fruto. Sí, hermano, para que tuviera un fruto de gozo.
Para que el Señor Jesucristo, leímos en Isaías 53, el Señor Jesucristo hizo todo lo necesario para que usted y yo, al recibirle como Salvador, hermanos, pudiéramos tener una vida diferente. ¿Sí, hermanos? Él hecho todo en la cruz. Dice, ¿qué más se puede hacer con esta viña? Si yo hice todo lo necesario para que esta viña pudiera producir, dar un fruto agradable, ¿qué más se podía? No se podía hacer más. Él hizo todo. Hermanos, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ha hecho el mayor sacrificio que nadie ha hecho por la humanidad, para que usted y yo no solamente regresemos a la casa del Padre, sino para que estando aquí nosotros podamos tener una vida diferente. Hablábamos de la gente que no tiene a Cristo, ¿verdad? Que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene pecados, que tiene desesperanza. ¿Sí, hermanos? Y a veces es difícil entender, ¿verdad? Que dentro, a veces conociendo a Cristo como nuestro Salvador, pasamos todavía por ese tipo de situaciones. Pero ¿cuál fue la actitud? Dice aquí de la viña, aunque había sido cercada, aunque se le habían quitado las piedras y había sido plantada con vides escogidas, todo lo necesario, dio un fruto silvestre. ¿Sí? Si nosotros nos representáramos en esta mañana como esa vid, ¿verdad? Como esa vid, ¿qué fruto estamos dando delante del Señor? ¿Qué es un fruto silvestre, hermanos? Un fruto silvestre es un fruto agrio. ¿Sí? Un fruto agrio, un fruto que no se puede comer, ¿verdad? Usted ha encontrado algún tipo de fruto en el campo, ¿verdad? Y lo ve con una apariencia, pero lo come, no tiene sabor, es ácido, hasta puede ser algo venenoso, ¿sí? Entonces, cuando el Señor vino a Israel, hermanos, y había hecho todo lo necesario para que diera buen fruto, encontró que su fruto era amargo, era silvestre. Y Él dice, yo soy la vid verdadera, el que está unido a mí lleva, ¿qué? Un buen fruto. ¿Qué fruto estamos llevando nosotros? ¿Un fruto agrio? ¿Un fruto amargo? Hermanos, dice aquí la palabra de Dios en lo que leíamos en Juan, ¿verdad? Dice, todo fruto que está adherido lleva buen fruto. El fruto que no está dando, ¿qué? Que no lleva la rama, el pámpano que no lleva buen fruto, perdón, entonces va a ser, ¿qué? Cortado. Pero el que está llevando buen fruto va a ser, ¿qué? Limpiado para que dé más fruto. ¿Cuándo empiezan, hermanos, las situaciones en nuestra vida difíciles? ¿Cuándo empieza a haber más problemas? Cuando nosotros, hermanos, nos empezamos a separar de la vid que es el Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, allá afuera vemos tanta maldad, vemos tantos peligros, a veces vemos tantas dificultades en nuestra casa, pero ese no es el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Él hizo un plan para que nosotros regresemos a la casa del Padre, pero muchas de las cosas que hoy vivimos es porque nos hemos apartado de la vid verdadera. Porque hemos dejado que las situaciones, que las personas, hermanos, nos separen de Dios. Y dice el Señor, ¿verdad?, que debemos estar pegados a Él, debemos estar unidos a Él para poder llevar un buen fruto. Hermanos, ya no hay más sacrificio que se pueda hacer. Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por nosotros hasta la última gota de su sangre. La derramó ¿para qué? Para perdonarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para ayudarnos en nuestros problemas, para ayudarnos en nuestras situaciones. Ya no hay más sacrificio que se pueda hacer. Lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, amén. Así como esta viña dice, ¿qué más puedo hacerle si ya hice todo? ¿Sí? Como labrador, como hortelano, ya hice todo lo que mi viña necesitaba. Así Jesús en esta mañana, no hay nada que Él no haya hecho para que usted y yo tengamos una vida diferente. Y lo tenemos como Salvador, pero necesitamos estar adheridos, unidos. Y nosotros tenemos que reflexionar en esta mañana, hermanos, en pensar, en darnos cuenta en qué momento hemos permitido que situaciones, que personas, que problemas nos aparten del amor de Dios, que nos separen de la vida abundante que Jesucristo quiere darnos. A veces nos acostumbramos a los problemas, a las dificultades, hermanos, pero muchas veces no nos damos cuenta que son consecuencia de nuestro alejamiento de Dios.
Porque dice la palabra de Dios, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y cuando hablamos de vida abundante, hablamos de paz, hablamos de bendición, hablamos aún de prosperidad en nuestra vida. Amén. Hablamos, hermanos, de gozo, hablamos de amor, pero muchas veces eso no está presente en nuestra vida porque necesitamos recordar que somos pámpanos y que necesitamos que estar unidos a Jesús. Que necesitamos de una relación personal con Él. Amén. A través de la oración, a través de la palabra, de nutrirnos de Él. Amén. De tal manera que Él nutra nuestra vida y Él, hermanos, esté obrando en nosotros. En los versículos que siguen no vamos a ir ahí. Pero hay dos cosas, hermanos, que hicieron que el pueblo de Israel se alejara. ¿Sí? Dos cosas. La codicia por las cosas materiales y el afán por la satisfacción de la carne. Si usted lee el capítulo va a encontrar estos dos puntos. Estos dos puntos los encontramos. Israel, hermanos, ¿verdad? Aunque fue cercado y todo lo que leíamos aquí, ¿verdad? Ellos se alejaron de Dios por la codicia, por las cosas materiales y por su afán por satisfacer su propia carne. Y estas son las dos cosas, hermanos, que a nosotros nos separa del Señor. ¿Sí? ¿El afán de qué? De satisfacer nuestra carne, tomémoslo en primer lugar. ¿Por qué? ¿Qué nos separa de Dios? El satisfacer nuestro yo, nuestra carne. Sabemos que es pecado, pero nos damos gustos. Eso nos separa de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el pecado nos separa de Dios. Entonces, hermanos, cuando le damos gusto a nuestro yo, estamos, hermanos, saliéndonos de la cerca que Dios nos ha puesto. Nos ponemos, ¿verdad? Dice aquí la parábola, él tenía una viña y la cercó. ¿Un cerco qué hace, hermanos? Protege. Hermanos, algo de las cosas que dice aquí es que cuando habla de Israel y habla de este cerco, dice que le puso un doble cerco. Un cerco de espinas que estaba afuera para que cuando vinieran sus enemigos, ¿verdad? Al ver las espinas o tratar de entrar, fueran lastimados y no entraran. Pero dice que también le puso un vallado, un cerco de piedra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estuviera resguardado el pueblo de Israel. Pero ellos, hermanos, por la codicia de las cosas materiales y su afán por satisfacerse a sí mismos, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Quitar ese vallado. ¿Se da cuenta? Las espinas afuera, la piedra adentro. Israel, hermanos, fue el que decidió quitar las piedras, abrir ese cerco y de tal manera que el enemigo vino, vemos más adelante, a traer guerra, a traer destrucción, a traer dolor al pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, a través de esta mañana tenemos que darnos cuenta que el Señor hizo ya todo lo necesario para que demos un buen fruto. Que el Señor nos ha cercado y nos ha puesto vallado doble. Amén. Porque somos su viña, dice la Escritura. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, donde nosotros como familias hemos quitado el cerco de nuestra vida. Como nosotros, aún como padres, hemos quitado el cerco, ¿verdad? Para poner en riesgo a nuestra propia familia. ¿Sí? De tal manera que muchas cosas de las que vivimos hoy es porque nosotros con nuestro alejamiento de Dios hemos dadole la entrada al enemigo. Entonces el llamado en esta mañana, hermanos, dice la palabra del Señor, yo soy ¿qué? La vid, y el que está unido a la vid lleva un buen fruto. Yo soy la vid, el que está pegado a mí tiene vida. Amén. El que está unido a mí lleva gozo. El Señor Jesús ha hecho lo necesario para que podamos dar buen fruto, pero donde nosotros, hermanos, nos hemos equivocado y donde nos hemos alejado, donde hemos abierto el cerco. ¿Sí, hermanos? Donde nosotros hemos quitado el cerco por las cosas materiales. ¿Cuántas veces le damos más importancia a las cosas, ¿verdad?, temporales, pasajeras, una casa, un auto, el trabajo, el fútbol? ¿Sí? ¿Qué más? Eso es temporal, eso es pasajero, pero lo cambiamos por nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y estamos abriendo el cerco. ¿Cuántas veces por darnos gusto a nuestra carne nos permitimos cosas y estamos abriendo un cerco?
abriendo el cerco, abriendo un lugar por donde el enemigo puede entrar. Pero déjeme decirle, el Señor Jesús ha hecho todo lo necesario para que usted y yo, nuestras familias, puedan tener vida abundante. Amén. Para que tengan una vida, dice, y la tengan ¿en qué? En abundancia. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, ¿verdad?, vino, caminó entre nosotros, caminó en esta tierra, pero no para darnos una buena enseñanza ni un buen camino. Él es el camino. Amén. Si queremos tener una vida de bendición aquí y prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos, hermanos, que acercarnos a Él. Tenemos, hermanos, que mantener esa relación personal con Él, porque de esa relación personal, hermanos, así como el árbol, así como la vid, le comparte a las ramas la vida, los nutrientes, la sustancia, así Jesús en nuestra vida. Cuando estamos unidos a Él, hermanos, Él nos da vida, Él nos da bendición, Él nos da gozo, Él nos da paz. Amén. Él nos da perdón, pero nosotros necesitamos identificar si estamos unidos en Él o qué nos está apartando del Señor. Entonces, incline su rostro en esta mañana. Y reflexione, hermanos, en esta mañana. ¿En qué momento de mi vida yo he abierto el cerco, he quitado el cerco para que el enemigo destruya su vida, su familia? Porque Jesús hizo todo lo necesario, hermanos. Cierre sus ojos y dígale: Señor, háblame en esta mañana y permíteme darme cuenta cuáles son las cosas, situaciones o personas que me han apartado de ti. Porque ya no siento esa vida abundante, porque ya no siento ese gozo, porque ya no siento esa paz. Señor, ayúdanos en esta mañana a identificar aquellas cosas, Señor, que nos han apartado de ti. Señor, han sido las cosas materiales, no te damos el tiempo Señor, que tú mereces y que necesitamos para estar, Señor, unidos a ti y que de ti fluya, Señor, vida y bendición. Oh Señor, nos hemos concentrado en satisfacernos a nosotros mismos. Señor, que nos estamos secando, Señor, que estamos perdiendo la vida. Ven en esta mañana, Señor. Tú conoces a cada uno de tus hijos, me conoces a mí, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú has venido para darnos una vida abundante. Tú eres esa vid, Señor, de la que fluye vida. Señor, que en esta mañana podamos venir con un arrepentimiento en nuestro corazón y que podamos decirle: Señor, perdóname, porque tu sacrificio es suficiente, pero yo lo he tenido en poco, Señor. Tú pagaste con tu vida, pero yo lo he tenido en poco. Y hoy tengo circunstancias, hoy tengo problemas, hoy tengo, Señor, necesidades, hoy tengo pecados, porque me he apartado, Señor, pero en esta mañana quiero volver a ti. Quiero regresar, Señor, tú como Dios todopoderoso, que siempre ha existido, Señor. Has descendido, Señor, para morir en la cruz del Calvario. Señor, tú como todopoderoso, como nuestro Padre eterno, has descendido a la cruz del Calvario y hiciste todo lo necesario, Señor, para salvarnos. Que en esta mañana cada uno de nosotros podamos decidir, Señor, acercarnos nuevamente. Que podamos nuevamente acercarnos a ti, Señor, y que pueda nuevamente empezar a brotar la vida, el gozo, la paz, la bendición. Hermano, si usted tiene un problema, si usted tiene una necesidad, piense, hermano. Piense si es porque usted se ha alejado del Señor. Tal vez está pasando por un dolor, por algo difícil en su vida, pero piense,
Si es porque se ha alejado de Dios o porque nunca se ha acercado lo suficiente. Porque todo pámpano que está unido a la vid lleva fruto. Dígale: Señor, me arrepiento en esta mañana por mi alejamiento, Señor. Me arrepiento en esta mañana, Señor. Hoy me arrepiento y hoy vuelvo a ti, Señor. Clámele en esta mañana. Dígale: Señor, me arrepiento delante de ti, Señor. Tu sangre tiene poder, Señor, para perdonar. Tu sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar mis pecados, para darme una nueva oportunidad. Dígale: Señor, hoy quiero volver a ti. Hoy quiero regresar al punto de partida. Hermano, ¿dónde se ha apartado? ¿En dónde se ha separado? ¿En dónde usted se ha alejado del camino y de la verdad? En esta mañana podemos venir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. En ese problema familiar, en su matrimonio, con sus hijos, dígale: Señor, yo te necesito, porque necesito un fruto agradable. Señor, vengo a ti en esta hora, Jesús. Quiero volver a empezar otra Quiere vez. ponerse de pie en esta hora. Quiero volver Dígale: Señor, aquí estoy. Puede levantar sus a manos. empezar. Todo este escuela dominical hemos visto de su poder. Hemos visto de su humildad. Hemos visto de lo que Él se hizo para nosotros. Levante su mano. Todo lo que Él se hizo para acercarnos al Padre. Dice: yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy Jesús, la salvación. Levante sus manos y dígale: Señor, yo te necesito. Te necesito, quiero regresar a la casa del Padre. Porque todo esto que tenemos en derredor es temporal y pasajero. Nuestra patria está en los cielos y necesitamos prepararnos. Venga en esta mañana y dígale: Señor, yo quiero estar listo para regresar a la casa del Padre. Yo quiero estar listo, Señor, para volver a ese lugar de donde fui cortado, Señor, ese hueco de la roca. A lo que viví cuando Estamos aquí, pero somos pasajeros. Tenemos problemas, situaciones, pero quiero estar adherido a ti, Señor. Quiero estar unido a ti, Señor. y volver Vuélvenos al principio en esta mañana, Jesús. Habla al corazón de tu pueblo, Señor. fuego de nuestro Que pueda volver tu pueblo a ti, Señor. Pueda recuperar lo que ha perdido, Señor, en esta mañana. a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver Levante su voz y dígale: Señor, aquí estoy. otra vez. Quiero volver Señor, en esta hora aquí estamos, Jesús. otra vez. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que domingo tras domingo, Señor, tú has estado trayendo, Señor, como luz en nuestro caminar. Gracias porque domingo tras domingo, Señor, tú nos has mostrado quién eres tú, Señor, y lo que podemos encontrar en ti. Corazón sencillo, Señor, que podamos decidir, Señor, caminar esta última jornada de una manera diferente, Señor, unidos a ti. Que el mundo, Señor, no nos aparte de ti. Que el diablo no nos puede apartar de ti.
Pero que podamos escoger que nuestra carne, Señor, no nos ha de apartar de ti, sino que queremos menguar, queremos crucificar nuestra carne para que tú puedas crecer en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los niños, bendícelos, Señor. Bendice a tu pueblo, Jesús.